analistas de la guerra. El primer disparo todo se vuelve un caos. Entonces, frente a esa explosión fuerte que hubo de ese atentado terrorista, pues se genera obviamente la reacción, no es que se vayan a quedar quietos nuestros soldados. Y en esa reacción, pues se generan acciones y pareciera que fuera un combate, pero no, fue un atentado terrorista. Ministro, fue la explosión de una carga explosiva. ¿Dónde habían ubicado estos terroristas la carga que detona y que causa la muerte de 5 de los integrantes de nuestro ejército? Detalles así totalmente precisos no podría decirle en este momento porque me están haciendo el análisis para pero es sobre la vía. Pero sí, es sobre la vía. Sí, es sobre la vía, sobre el camino, a la altura de la vereda La Esperanza, municipio de Balboa, Cauca. ¿Qué tan cerca queda ese sitio del lugar en el que estuvieron secuestrados los 29 integrantes de la policía y del ejército el pasado fin de semana? Es alrededor de unos 40 kilómetros de distancia. No es que fuera 100 metros, son muchos kilómetros de donde fue lo otro. Ministro, usted admite que no hay control territorial de la fuerza pública en el Plateado, en el cañón del Micay. ¿De qué manera puede recuperarse si ya llevamos meses en esta situación difícil de orden público, podría ser incluso de años, en el que diferentes actores, incluso extranjeros, están dedicados al negocio del narcotráfico? ¿Es posible recuperar el control territorial hoy en el Plateado? Claro que es posible y es nuestra labor. El cañón del Micay, ese control por parte de los ilegales, como usted bien lo dice, no es de ahora, ni de meses, es de años. Y transformar un control o un territorio que ha sido controlado por una cultura traqueta, que ellos sienten, algunas personas, que esa es la manera de vivir, no es algo sencillo y es muy complejo, es supremamente complejo, porque está inmerso la población y porque el enfrentamiento en algunos casos no es de tipo armado, no es un combate como lo conocíamos otrora, no. Es contra una amenaza supremamente compleja que se viste de civil, que está inmersa en la población, que utiliza tácticas terroristas de otra manera. Pero claro que es posible, y no solo es posible, es nuestro deber constitucional. Claro, general Sánchez, y la gente, los civiles allí en el Plateado, en el Cauca en general, están esperando esa respuesta. Usted nos habla de una caravana, lamentablemente uno de esos vehículos resulta afectado por estos explosivos. ¿Qué pasa con los otros 16 vehículos, general? ¿Van a llegar a instalar el puente que había destruido la disidencia, ese puente que conecta a los pobladores de la hacienda, el sector de la hacienda, con el Plateado? En este momento ya voy a despegar, que voy para otro tema, pero quiero decirles que simplemente reajustamos la estrategia, pero mantenemos el objetivo. Tenemos que conectar allá el cañón del Micay. Vale. Ministro, le hago una pregunta final muy cortica, le agradecería su opinión. En todo este debate de ayer, de política, de convocatoria a la consulta popular, y quiero preguntárselo a usted como ministro de Defensa, el presidente Gustavo Petro dice que la decisión del Congreso, que él llama una traición, un engaño, solo nos lleva a la violencia. Usted como ministro de Defensa, como jefe de nuestras tropas, ¿cómo interpreta esta frase del presidente de que iríamos rumbo a la violencia? Yo le dejaría esa interpretación a ustedes. En este momento ya estoy despegando. Lo único que les puedo garantizar es que nuestro Ministerio de Defensa es muy respetuoso de la Constitución y la ley y hará cumplir la Constitución y la ley. Ya tenían que preguntarle al señor presidente o a otros sectores al respecto. Vale, general. Les agradezco mucho. General Sánchez, nuestro ministro de Defensa. General, gracias para usted, para sus hombres un saludo. Gracias, hasta luego. 7:04. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Esta es Blue, más que radio. En 30 segundos saludo al ministro de Trabajo, que está en la interlocución con las centrales obreras, con movimientos sociales, intentando a partir del martes de la semana entrante lo que el gobierno ha llamado la gran movilización. Vienen temporadas de marchas en Colombia. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, iniciamos este día. Ha llovido full, demasiado, ¿eh? Y frío intenso. Uf, demasiado. Queda uno medio ñato, medio todo, porque la gripa está, no sé si alguien no tiene gripa por este frío. A ver, ñato, cuénteme cuál es el tema de hoy. A mí me gusta hablar mucho de liderazgo. Yo creo que para ser líder se necesitan 2 cosas. Se necesita generosidad, porque sin generosidad no se puede, y grandeza. Entonces quiero hablar de los líderes. Muchos quieren ser líderes, muchos son líderes que piensen en generosidad y grandeza. Ya viene Padre Linero, 7 de la mañana, 8 minutos, y vienen los deportes, Ricardo. Esta mañana hay gran contratación colombiana para el River Plate de Argentina. Néstor, hola, feliz mañana. Miren, este nombre, Kevin Castaño, muchos lo recordarán por su paso por Cruz Azul en México, otros le perdieron el radar, estaba en el Krasnodar de Rusia, es jugador de Selección Colombia, ya firma con River Plate y es la segunda contratación más cara en la historia del conjunto argentino, por el que han pasado pues históricos como Falcao, Kevin como Castaño Yepes, es jugador de Selección Colombia. y es jugador de Selección Colombia, claro, hace parte del proceso, es mediocampista central, es un volante de recuperación, así que les vamos a contar detalles de lo que ha sido para muchos una tremenda novela. Además, todas las duras críticas a Lucho Díaz en Champions le están dando con todo al Liverpool. Señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Me complace mucho saludarte a ti y a todo tu equipo en cabina y a toda la gente que nos escucha. Gracias, ministro. Después del anuncio de consulta popular, lo vi a usted diciendo, esto arranca ya, arranca el martes de la semana entrante, ¿verdad? Pues sí, Néstor. Las centrales sindicales convocaron de manera inmediata una movilización que yo creería va a ser gran movilización el próximo martes 18 y como esa habrán otras jornadas de movilización, pues la movilización tradicional del 1 de mayo seguramente será una gran marcha por la reforma laboral y por las reformas sociales que el gobierno le ha propuesto al país. Sí. ¿Y qué intenta con esa movilización? Yo no sé cuánta gente vaya a salir, ministro. Ok, salen 10.000, yo no sé cuántas personas y... No, pues es la expresión de la gente, es demostrar que están equivocados los 8 senadores de la Comisión Séptima que se han convertido en una suerte de muralla para que no pasen las reformas sociales a la plenaria del Senado de la República. Y esa expresión es importante en toda democracia, que se expresen todas las voces. Como diría un pensador chino, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. Y eso es lo que va a ocurrir el próximo martes. Y en democracia, y usted fue congresista, ministro, ¿no ganan los votos y los argumentos? También, pero eso es lo que quieren negar quienes pretenden archivar la reforma laboral, que ya viene con una gran concertación y un gran acuerdo en la discusión en Cámara de Representantes. El articulado que está en manos de los 14 congresistas de la Comisión Séptima, los 14 senadores, no es el mismo articulado que se presentó en marzo del año pasado. Muchas modificaciones ha sufrido este proyecto. Es más, si ellos creen que tienen las mayorías, pueden derrotar los artículos que quieran derrotarlos en la discusión del articulado, pero ni siquiera quieren hacerlo, y de manera, yo creo que sectaria, generando un bloqueo institucional, han negado o quieren negar esta reforma, la discusión de esta reforma, como lo hicieron con la reforma a la salud en su momento, y como lo quieren hacer de nuevo con la reforma a la salud que se aprobó en la Cámara de Representantes en la semana pasada. Ustedes en el gobierno están molestos, pero la reforma laboral técnicamente no se ha hundido. Lo que hubo fue una reunión de un grupo de 8 congresistas, les armaron mayoría y decidieron presentar una ponencia de archivo que no ha sido votada. No, claro, por eso nosotros no retiramos el proyecto de reforma, ni el de la reforma a la salud. No, nosotros estamos abiertos a la discusión y queremos insistir en esta petición. Aprovecho para hacerlo a través de los micrófonos de Blue. A los senadores, a los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo, ábranse a la discusión, no le teman a la discusión. Mire, hay una ponencia alternativa, no de una senadora del Pacto Histórico, del Partido de la U, la senadora Norma Hurtado, que propone fórmulas de acuerdo. El senador Fabián Díaz igual presentó una ponencia alternativa, no se sumaron a la ponencia de los 4 senadores del pacto, que propone fórmulas, que propone modificaciones al articulado. No nos neguemos a esa discusión. Incluso 2 senadoras, pero ministro, que yo personalmente ¿de dónde sacan ustedes que se están negando? Es que quiero que me explique de dónde sacó el gobierno que se está negando una discusión. Pues claro, pues es que si presentan una ponencia de archivo, pues se archiva y no se discute. Pues es que se archiva después de discutida. O sea, ¿esta ponencia no se la vienen aprobando, no se la han aprobado en la Cámara de Representantes ya al gobierno? Pero ya configuraron una mayoría para archivar el proyecto. Es que eso es lo que va a ocurrir. Le pregunto, eso fue lo que los parlamentarios Néstor, escúchame, Néstor, eso fue lo que ocurrió. Solo contésteme esto. Néstor, escúchame, pero escúcheme, yo le argumento, vale. Le abundo en mis argumentos. Eso fue lo que ocurrió con la reforma a la salud, que se hundió con ellos mismos en la misma comisión. Es que presentan un proyecto de archivo, ¿no? Se anuncia, se vota, y si los mismos 8 votan, pues sencillamente se archivó y no se discutió. No se consideran las otras ponencias, ministro, eso es la mayoritaria de archivo. Le pregunto, usted no solo ministro de Trabajo, sino que fue congresista mucho tiempo. ¿Un congresista tiene derecho a
proponer que se archive un proyecto que no le gusta? Claro que sí, por supuesto. ¿Tienen derecho a armar la mayoría? Claro, por supuesto, pero quienes estamos en contra de una decisión de archivo de este proyecto de ley, pues sencillamente también tenemos el derecho de decirles, oiga, están equivocados. Ese no es el camino adecuado que el país está esperando del Congreso. O sea, no reiteren una actitud de bloqueo institucional, ministro, a unas iniciativas que el país está reclamando. ¿Por qué le parece que vale más la opinión del gobierno que del Congreso? Es decir, el Congreso a ustedes, al gobierno, les ha votado muchas cosas. Sencillamente nosotros estamos planteando una posición ahí en Colombia. No, pues es que en esa comisión, esos 8 senadores liderados por el señor Pinto, pues están negándose a la discusión de iniciativas que son importantes. Y como ellos quieren bloquear, ¿no?, el tránsito de estas iniciativas, pues por eso estamos acudiendo a un mecanismo que también es constitucional y legal. Por fortuna, la democracia que nos dejó la Constitución del 91 combina democracia representativa con democracia participativa. Por eso estamos planteando acudir a la consulta popular. ¿No? Como cuando el alcalde Peñalosa acudió a la consulta popular en Bogotá para desbloquear una decisión sobre el día sin carro en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es un mecanismo constitucional, acudir a los ciudadanos, que son los que finalmente nos depositan el mandato, a ellos y a nosotros. Es que ministro, yo creo que ustedes tienen razón, ustedes tienen derecho a convocar una consulta popular, ni más faltaba, pero el Congreso, y es lo que ustedes niegan, tiene el derecho de hundir lo que le parezca. Ah, no, claro, y nosotros también tenemos todo el derecho a acudir a los ciudadanos para decidir con los ciudadanos si lo que están planteando quienes quieren archivar un proyecto de reforma laboral que busca actualizar nuestras normas laborales, ponernos a tono con estándares internacionales recomendados por la OCDE o compromisos internacionales de Colombia con la OIT, pues estamos también en todo nuestro derecho de acudir a la gente y a los ciudadanos. Sí. Ministro, hablemos de la reforma laboral. Los argumentos que tienen los 8 senadores de la Comisión Séptima que han pedido su archivo, que han radicado la ponencia de archivo, son los siguientes. Y quisiera preguntarle por 2 en particular, porque este es el fondo de la discusión. Al final ellos lo que están pidiendo es que se reformule y en la próxima legislatura se radique un proyecto que tenga en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Se destaca la vulneración de derechos constitucionales como la libertad de asociación sindical al eliminar o limitar pactos colectivos y contratos sindicales. Y otro punto que me parece muy importante, se critica la falta de una concertación previa con actores sociales, gremios y expertos, lo que debilita la legitimidad del proceso legislativo. Como ese hay otros 8 argumentos. ¿Por qué el gobierno considera que no son válidos cuando ellos tienen elementos de juicio para señalar que efectivamente tiene falencias esta reforma, y lo que dicen es preferiblemente hundir esta y buscar una nueva reforma en la próxima legislatura? Mire, ese cuento de que busquemos una nueva reforma en la próxima legislatura es para que no haya reforma, pero le quiero expresar las opiniones del gobierno sobre esas 2 materias. Primero, ellos defienden el contrato sindical. ¿Qué es el contrato sindical para que los oyentes sepan de qué estamos hablando? Es que unas organizaciones sindicales que no fueron creadas para eso usen, ¿no?, la figura de la organización sindical para hacer contratación y para subcontratar personas, a veces, digamos, tercerizando y entronizando formas de contratación que desestiman el contrato laboral, ¿no?, a término indefinido o a término fijo con las prestaciones de ley, ¿no?, y que abundan en usar, ¿no?, la prestación de servicios para actividades que podrían contratarse mediante el contrato laboral que está previsto en la ley, universalmente hablando, como una recomendación también de organismos como la OIT. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que, hombre, los que quieren contratar con el Estado, por ejemplo, en el sector salud, ¿no?, en donde hay cooperativas de médicos, en fin, o los que quieran hacer contratación pública,
en muchos sectores de la administración pública, pues que lo hagan a través de las empresas, de las distintas modalidades de empresas que tiene la legislación colombiana para hacerlo, que constituyan una empresa asociativa de trabajo o que constituyan una firma privada y que contraten y compitan por los recursos públicos o por la contratación con sectores privados con esas modalidades empresariales, pero que no abusen de la figura sindical. Los sindicatos se crearon para representar a los trabajadores y para que sean los interlocutores legítimos ante el Estado y ante el sector privado y el sector empresarial. Así que eso es lo que estamos nosotros planteando como discusión. Ahora, ese es un asunto que viene de la discusión en Cámara y que vuelve a repetirse en el Senado. Podríamos volverlo a discutir. Ahora, que no hay concertación, claro que hay concertación. Los sectores empresariales saben muy bien que en lo que viene de articulado en Cámara se han incorporado propuestas. Mire, yo me reuní con José Daniel López, que representa a los empresarios de las plataformas tecnológicas. Ellos están contentos y satisfechos con el acuerdo que logramos en relación con plataformas tipo Rappi, que es además un referente mundial. Lo que logramos acordar en Cámara es innovador respecto a lo que se ha regulado en esta materia en otras partes del mundo. Entonces no nos neguemos a que eso sea posible, a que establezcamos disposiciones que protejan especialmente a las mujeres, a los periodistas incluso, ¿no? Solicitar que haya contrato laboral, pues ayuda a disminuir mucha informalidad que hay en el periodismo, en la actividad del periodismo y en otras actividades en Colombia. Así que yo creo que, digamos, invitar al diálogo es lo mínimo que podríamos pedir en una sociedad democrática. En esta discusión, por supuesto, uno puede estar de acuerdo con uno, con dos, con todo, parcialmente lo que sea. Pero traducido esto a una consulta popular, ¿qué van a preguntar sobre esta reforma laboral? ¿Cuál es la pregunta que viene en la consulta popular? No, tendríamos que formular las preguntas. Pueden ser varias, ¿no? Pero una pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que la jornada laboral empiece a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche? ¿Y se paguen recargos por dominicales, festivos y horas extras? ¿Sí o no? Bueno, la gente dirá sí y otros dirán no. Usted me ponía el ejemplo. Pero esa no es la reforma, Néstor, pero perdóneme, ese es un artículo de la reforma. Pues claro, es que la consulta popular no permite, pero ministro, no permite que usted ponga todo un articulado de un proyecto de ley a consideración de la ciudadanía. Yo le recuerdo, por ejemplo, la consulta popular. Y entonces van a escoger las preguntas. La consulta popular anticorrupción, ¿qué motivó la consulta popular anticorrupción? Una serie de proyectos de ley que fueron negados por el Congreso en materia anticorrupción y que se convirtieron en 7 preguntas, ¿no? Una de esas, ¿está de acuerdo usted o no con que se reduzca el salario de los congresistas? ¿No? Esa era una pregunta. La otra, ¿con que está de acuerdo sí o no con que se limiten los periodos de los congresistas y de los concejales y de los diputados? ¿Sí o no? A 2 o 3 periodos. O sea, esas son preguntas que se pueden formular para que la ciudadanía se pronuncie. Me ha puesto 2 ejemplos. La consulta de Peñalosa, que tenía 2 preguntas, una de las 2 fue negada. Y la consulta anticorrupción perdió, que tenía esas preguntas tan demagógicas y que parecían en su momento tan populares, también perdió. Van a hacer aquí unas preguntas sobre la reforma laboral, no sobre el sentido de la reforma laboral. No, vamos a tener que escoger asuntos que son sustanciales y tendremos que convertirlos en preguntas para los ciudadanos. Ya ese será el trabajo que tenemos que hacer en estos próximos días para llevar la solicitud a la plenaria del Senado, para que la plenaria del Senado autorice la convocatoria a la consulta. Y tendría que tener el visto bueno también de la Corte Constitucional, ¿no? Sí, entiendo que sí, claro que sí. Sí. Y ustedes llevan, precisamente le iba a Felipe, preguntar, perdóneme, ¿llevan al Senado la lista de preguntas que ustedes van a hacer, ministro? Pues tenemos que llevar la solicitud de la solicitud que se le plantea al Senado de la República. Es una sola pregunta, ¿no? Y no es someter al Senado las preguntas que queremos hacer, sino si nos autorizan y autorizan al presidente para convocar la consulta popular. Ahí precisamente le quería preguntar, ¿y cuál es el plan B si el Senado, como están las cosas, no aprueban la consulta?
Pues nosotros de todas maneras vamos a expedir una serie de decretos reglamentarios en el marco de las competencias que tengamos, sobre todo en asuntos que tienen que ver con convenios internacionales que ya han sido ratificados por Colombia y por el Congreso. Pero en todo caso, en su momento, pues evaluaremos cuál sería la decisión que tomaremos. Pero yo quisiera ver a congresistas o a senadores negándole la posibilidad a los ciudadanos de que se pronuncien en una consulta popular. Me parecería, digamos, una actitud, digamos, que reiteraría un argumento que el presidente ha planteado y que nosotros hemos planteado, y es que hay sectores en el Congreso interesados en un bloqueo institucional al gobierno y a sus iniciativas. ¿Y por qué, ministro? Y se lo pregunto con respeto, ¿por qué en vez de tratar de solucionar los temas con cordialidad con el Congreso de la República, entonces las amenazas permanentes del presidente? ¿Usted cree que después de todas estas amenazas que vimos ayer al señor presidente, el Senado está en disposición de aprobarle el sí para la consulta? Pues es que, digamos, el presidente lo que ha dicho en su discurso es sencillamente la respuesta a una decisión y a un cerramiento del Congreso de la República a discutir los proyectos y las iniciativas, en este caso del gobierno en materia de reformas sociales. No somos nosotros los que estamos escogiendo por capricho el camino de una consulta popular. Yo le quiero contar que particularmente en lo personal, en estos días, desde que asumí la cartera del trabajo, el Ministerio del Trabajo, me dediqué a hablar uno por uno con los congresistas y con las congresistas. Incluso varias senadoras habían dicho que no iban a firmar, hasta ayer en la mañana, que no iban a firmar la ponencia de archivo que venía promoviendo insistentemente el senador Miguel Ángel Pinto. Extrañamente la firmaron a última hora, no sé cuál sea la razón, pero a mí en lo personal me dijeron que no lo iban a hacer y que iban a presentar ponencia alternativa para que nos diéramos la oportunidad de la discusión. Yo sabía que tenían opiniones en contra de muchos temas en el articulado del proyecto, pero les dije, discutamos y votemos, y si ustedes nos ganan, pues en leal sentido democrático, pues ese es digamos el escenario de la discusión democrática en el Congreso. Pero no quisieron hacerlo, y yo mismo dialogué con los empresarios, con Bruce McMaster, con el doctor Cabal, con el doctor Bedoya, con el doctor Jonathan Malagón de Asobancaria. Yo hablé con las centrales sindicales, he hablado con sectores académicos, fui a todas las audiencias públicas, 5 mesas de trabajo técnicas se habilitaron para discutir la reforma. Y le repito, Norma Hurtado presenta una ponencia que trae fórmulas de acuerdo que son interesantes. Por ejemplo, ella propone que la jornada laboral no sea hasta las 7 de la noche, sino hasta las 8 de la noche, que revisemos el recargo de nocturnos y de dominicales, ¿no? Hay un tema muy polémico, ministro, que es el de los contratos de aprendizaje. Yo sé de todas estas reuniones que usted ha tenido. Y, es decir, claro que ustedes han intentado y el Congreso les negó. Y no pudieron convencer al Congreso que es donde debían estar los argumentos. A 8 senadores. Pues sí, pero esa es la mayoría. Porque hay otros 6 que quieren que discutamos. Ministro, esa es la mayoría en la comisión. 8 de 15, ¿de acuerdo? 8 de 15. Y sí, no pudieron convencer. Sí, pues por eso es que estamos acudiendo a la consulta. Por eso, entonces lleguemos a eso, ministro. Ok, van a hacer una consulta porque les parece que tampoco es cierto que el Congreso los tiene bloqueados, ¿cierto? Es lo que le acabo de escuchar a usted. Pues es lo que usted dice, que no es cierto, pero lo que está demostradamente claro es que nos están bloqueando. No, les están bloqueando. Y ya anunciaron que van a hacer lo mismo con la reforma a la salud que se aprobó en Cámara la semana pasada. Perdóneme, ministro, ¿el Congreso no le aprobó la reforma pensional? Mismos 8. ¿El Congreso no le aprobó la reforma pensional al gobierno? Bueno, es la única que ha salido en el último tiempo. ¿La reforma tributaria?
Sí, bueno, pero el plan de desarrollo, pero en esta comisión séptima, el plan de desarrollo, la reforma del sistema general de participaciones, no pasa por la comisión séptima, la ley de paz total, no pasa por estos 8. Por fortuna, ministro, estas iniciativas no han pasado por este bloque de 8 congresistas en la comisión séptima del Senado. Es diferente que las haya otras iniciativas, pero esta comisión séptima, estos 8 han asumido una actitud de bloqueo institucional. Es que eso es lo que está demostradamente claro. ¿Y qué hace un gobierno cuando hay 8 parlamentarios que le votan no? Pues intenta convencerlos, intenta hacer mayorías. Sí, pero claro, yo lo estoy tratando de hacer. Y los vuelvo a invitar, y los vuelvo a invitar. El ministro de Trabajo les solicita a los 8 senadores, a todos o algunos de ellos, a que nos abramos en la discusión, a que construyamos un acuerdo de país. Ministro, yo los vuelvo a invitar. Informo porque me parece que es lo riguroso. Hubo ayer una ponencia que no fue discutida. Ustedes no quisieron, ustedes se sintieron derrotados, ustedes en el gobierno, y armaron esta pataleta de consulta popular y de movilización social, pero el Congreso no ha votado todavía. Néstor, pero ese es el adjetivo que tú usas, pataleta. Bueno, discúlpeme. Yo sí te pido, Néstor, si le parece que es ofensivo. Pero en el tema de fondo, ministro, es que no ha habido votación. No ha habido votación, ministro. Esperemos. Están armando... Mire, le voy a decir lo siguiente, Néstor. Si no prospera esta ponencia de archivo, pues no hay consulta. Si hay posibilidad de que discutamos, pues... este anuncio que ha hecho el presidente, pues queda supeditado tambián a lo que ocurra en la comisión séptima del Senado. Así es. Esto quiere decir, ministro, si ustedes ganan el partido, dejan el balón en la cancha. Si no se llevan el balón. No nos llevamos el balón, jugamos en otra cancha que nos los permite la Constitución y la ley. Ministro, ¿sí? Me recuerda un oyente que en esa misma comisión séptima del Senado que hoy ustedes critican, ¿pasó la reforma pensional? Sí, por y fortuna. Entonces, ¿por qué consideran ustedes que hay un bloqueo desde el Congreso si esa misma comisión ha operado con argumentos técnicos, incluso apoyando iniciativas del gobierno? En este caso están bloqueando la reforma laboral. Y por una decisión en contra, el gobierno decide activar una consulta popular porque no les favorecieron las mayorías. Pero es que no es ningún pecado, es que ¿por qué ustedes se horrorizan con que acudamos a un mecanismo que está previsto en la Constitución y la ley? No, ministro, que nosotros no nos estamos colocando por fuera de la institucionalidad. A usted, me parece que tienen todo el derecho de convocar a una consulta. Yo eso sí, quiero que... Ministro, hablemos del escenario. Ok, ustedes llevan al país a una consulta a la que digo, entre paréntesis, me parece que tienen derecho. Sacan, no sé, ¿cuánta gente? ¿Ustedes qué cálculo tienen? ¿Cuántos votos van a sacar y van a llevar con las movilizaciones populares? ¿Qué sigue de aquí en adelante, ministro? No, si ocurre lo que no quisiéramos que ocurriera, y es que se vote afirmativamente la ponencia de archivo y ninguno de los senadores se mueva, digamos, hacia una actitud y hacia un escenario de concertación, y el Senado aprueba la solicitud de convocar a una consulta popular, pues lo mínimo que tenemos que hacer es obtener el umbral para las preguntas que le formulemos a los ciudadanos. Esperemos el desenlace en las horas siguientes, en los días siguientes de esta discusión y de este debate. Ojalá no llegáramos hasta allá, pero si toca hacerlo, pues lo haremos. Si toca hacer ¿qué, ministro? Pues convocar a la consulta popular. Sí. ¿Usted todavía ve posibilidades de que no se convoque a la consulta popular? Si hay un acuerdo en la comisión séptima, ¿no? Pero ¿un acuerdo en qué sentido? ¿Quiere decir que voten lo que el gobierno quiere? No, que construyamos acuerdos. Le vuelvo a insistir, hay una ponencia de la senadora Norma Hurtado, ahí hay fórmulas para discutir, como lo hicimos en Cámara. Es que nosotros no estamos diciendo apruébenos el proyecto original. No. Nosotros estamos abiertos a la concertación, al diálogo, ¿no? Y a construir acuerdos. Esto, ministro,
no parece una amenaza. Si no nos aprueban lo que queremos, comenzamos a sacar la gente a la calle, nos vamos a consulta popular. No, es una manera leal y sincera de expresarle a los ciudadanos y al Congreso que tenemos a la mano unos mecanismos previstos en la Constitución y en la ley a los que deberíamos acudir y tendríamos que acudir si es necesario. ¿Por qué tiene todo esto el tupillo, ministro, de que el poder, que es uno de las ramas del poder público del Congreso, para estos efectos vale menos que el del gobierno, señor ministro? No, pues el tufillo, ese calificativo lo estás poniendo tú. No, aquí no hay ningún tufillo. Aquí sencillamente hay unos argumentos y hay unas decisiones, digamos, institucionales y políticas que se ponen en el escenario de la discusión pública. Ministro, el presidente Petro escribió en sus redes sociales lo siguiente: lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. Me imagino esto en medio de un escenario en el que definitivamente se hunda la reforma laboral. Y esa reforma pues tiene muchas cosas. Usted aquí recordó lo de los aprendices SENA, las horas extra, los dominicales, está lo de las plataformas digitales. ¿Todo eso piensan decretarlo eventualmente o qué de esta reforma laboral decretarían ustedes? Eso es lo que estamos examinando desde el día de ayer. Hay un paquete de por lo menos 7 decretos reglamentarios que vamos a examinar y que en ningún caso estarán por fuera de las competencias legales que tenemos como Poder Ejecutivo. ¿Y qué viene en ese paquete de 7 decretos reglamentarios, ministro? ¿Nos puede adelantar algo? Eso es lo que estamos examinando. Una vez tengamos los decretos, pues los anunciaremos públicamente. Pero se puede cambiar, por ejemplo, ministro, el horario, la jornada diurna, la nocturna en un decreto. Pues lo que no sea posible por competencia legal, pues no lo podremos hacer. Pero vamos a examinar decisiones que puedan ser materia de actos administrativos del Ejecutivo. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Me quiere poner algún ejemplo de en qué están pensando, ministro? No me quiero anticipar, Néstor, excúseme, hasta que no tenga certeza de los asuntos que van a ser materia de esos decretos reglamentarios. Vale, ministro, le hago una pregunta recurriendo a su experiencia como senador, como político. El presidente Petro sacó 11 millones de votos largos cuando fue elegido como presidente hace 3 años, ¿cierto? Así es. Aquí tendría que sacar a la calle, mal contados, 13 millones y medio. Yo tengo el dato exacto, según el censo de hoy, 12.272.186. Sí, señor. Según el censo más reciente. Pero el censo, ¿en cuánto está el censo hoy? 40.907.289. No puede ser 12 millones, porque es el 33%. Por eso, la tercera parte de 40 son 13 y pico, Ricardo. Yo aquí le hice la calculadora y la calculadora esa calculadora dice, está mal, ¿no? El 30... No, mire, esto sí es matemática pura. 33. Por sí. 33 dividido 100. 13. Tiene toda la razón. 13.499.000 13 votos. Millones. Entonces la pregunta... 13 millones y medio. La pregunta, ministro, es, ¿usted cree que el gobierno tiene cómo sacar a votar hoy, y digo, recurro a su experiencia política, 13 millones y medio de personas? Pues imagínese que Duque se eligió con ¿cuántos votos, Néstor? Recuérdeme la cifra. Duque se eligió con 10 larguitos tal vez. Bueno, la consulta popular anticorrupción sacó 12 millones. Sacó 11 millones y no llegó al umbral. 12. No, el umbral no lo alcanzó. Una pregunta creo que se alcanzó el umbral y el resto, las otras 6 no. Pero bueno, lo que le quiero decir es que esos son, digamos, los escenarios y las apuestas en toda democracia. Pues haremos el esfuerzo porque las preguntas que hagamos tengan el voto afirmativo de los ciudadanos y cumplan con el umbral requerido por la ley. Pues le deseo suerte, ministro. Muchas gracias, Néstor. Deséeme mucha suerte ahora la próxima semana para que en la Comisión Séptima se pueda encontrar un escenario de discusión. Mire, como entre otras, la salida del director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior es la primera cabeza que cobra el virtual hundimiento de la reforma laboral.
Pues yo creo que esa es una pregunta para el doctor Armando Benedetti. Es decir, que sí. Yo le respondo, No, esperemos. yo le respondo las decisiones que se lo digo se porque es que- adopten en el Ministerio del Trabajo. No, pregúntele a Benedetti. Sí, porque Se lo pregunto en 5 minutos, de acuerdo. los dos votos cristianos terminaron apoyando la ponencia de archivo porque la reforma no. plantea impuestos a las iglesias. Es que esto tiene consecuencias. Pero yo no sé si la doctora Lorena Ríos, que tenía participación o no en el gobierno. ¿No? Había que preguntar a la doctora Lorena. ¿Tenía cuota? representación ¿Qué en el cuota gobierno. tenía? No sé. Usted es el que está diciendo que los sectores cristianos, o sea, usted, el que está haciendo la pregunta es usted. Ricardo, Estoy diciendo que no sé, pregúnteles. Pregúntele a Benedetti y pregúntele a la senadora. Le pregunto a Benedetti, lo tengo en 5 minutos aquí. Sí, claro. Pero de momento, mire, ministro, usted sabe Ahora, que- cuando uno está en el gobierno, está en el gobierno. Cuando está en la oposición, está en la oposición, ¿o no? Así es una democracia. no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y Yo ahí- le hice no, oposición a Duque y yo no tenía ningún cargo en el gobierno de Duque. En Ni eso- nunca hice ninguna petición. Hice oposición leal, como se hace en una democracia. Entonces me quedó claro, sacaron al director de Asuntos Religiosos porque No era sé, cuota de Lorena pregúntele, Ríos. le repito, pregúntele al señor ministro del Interior, Armando Benedetti, lo va a tener ahorita, pregúntele a él. Es que yo le creo- respondo por los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Yo creo que usted en eso tiene absolutamente toda la razón. Y meternos en esta campaña política, como nos está metiendo el presidente Petro, significa también O sincerar. los 8 de la Comisión Séptima. Sí, también. significa sincerar el debate. Aquí los que sí, aquí los que no, punto. Eso tampoco tiene mayor misterio. En eso se lo reconozco, ministro. Ministro Sanguino, ha sido usted muy amable con Blue Radio. Usted muy amable siempre, Néstor. Muchas Y va a gracias. ser usted muy protagonista, porque lo que viene es movilización laboral, movilización de organizaciones sindicales. En 30 segundos, el ministro del Interior, 7:41. Choque de trenes entre el gobierno del presidente Petro, que no acepta la decisión del Congreso sobre el hundimiento de sus reformas, y el Congreso, que por otro lado está reclamando autonomía e independencia ante la decisión del presidente de convocar a una consulta popular. El presidente lo hizo en 3 tiempos, desde que conoció ayer en la tarde del archivo de esa reforma. Padre, téngame paciencia. Claro que sí, siempre le tengo paciencia. Ricardo, téngame paciencia, por favor. Tranquilo, Néstor. Paciencia absoluta. ¿Cómo era que decía Calimán? Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia. Felipe, esto va a ser un terremoto político porque esto obviamente cambia todo el ajedrez de la política. Y esto nos mete en una carrera larguísima. Acaba de escuchar usted al ministro de Trabajo diciendo Así es. si el Congreso todavía, como la reforma laboral, técnicamente no está hundida. Si se llega a salvar, retiran la idea de la consulta popular. Si nos metemos en la consulta popular es un camino larguísimo y un poquito enredado que no necesariamente va a tener un término feliz. Consulta popular quiere decir, Felipe, que va al Senado. El Senado convoca la consulta popular. Se hace la consulta popular. Si llega al umbral, si llega al mínimo de votos... 13.499.000 votos. 13 millones y medio. Eso quiere decir, mal contado, 6.750.000 votos, Felipe. Después vuelve al Senado. Claro, es que son 6 meses más y $1 billón de pesos más. Y de todos modos tiene que Pero yo volver al tengo una Congreso. duda. Vuelve ¿El a- Congreso tendría que volver a debatir el articulado o el Congreso tiene que aprobar el articulado? No, pasa lo mismo que pasó con la reforma, con el tema de la reforma anticorrupción. O sea, es de obligatorio cumplimiento. No, el Congreso después le dice, el Congreso tiene, que no fue aprobada, el Congreso tiene el mandato de expedir unas normas para bajar el sueldo de los Es congresistas. decir, es la vuelta al bobo. Porque Son no pasa 6 nada. meses y $1 billón de pesos más. Esa es la fórmula. Si ganan la consulta, porque también no es fácil conseguir que 13 millones de personas salgan a votar, no es fácil en este país. Bueno, el hombre que va a manejar todo este proceso es el ministro del Interior, el ministro de la Política. Señor ministro Armando Benedetti, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a Ricardo, Marineros, a la mesa en general y a cada una y a cada uno de sus oyentes. A ver, ministro, ¿cómo es el escenario que ustedes están imaginando, cómo nos están metiendo de cabeza en el tema de la consulta? Pero ¿por qué dice que estamos metiendo? A quienes estamos metiendo de cabeza son a la clase obrera, que en principio, déjeme, se lo digo muy rápidamente sin molestar,
que es que se les pague el día festivo dominical no el 75, sino el 100%, que la jornada nocturna no empiece a las 6, sino a las 10, que haya más estabilidad laboral para que la gente no la puedan votar, sino mediante un disciplinario, que los aprendices tengan un sueldo y no los exploten, etcétera. Hay una cantidad de bondades de esta ley que, si usted revisa, no se quiso discutir ni debatir en la Comisión Séptima de Senado. ¿Por qué digo esto? Son 14 miembros de la Comisión Séptima de Senado. En esos 14 miembros de la Comisión Séptima de Senado, 8 dijeron que firmaron la ponencia negativa. ¿Por qué yo digo que no quisieron debatir? Porque solamente son 6 ponentes. Si hay 6 ponentes, han debido firmar por el archivo y los otros 2 han debido esperar. Pero al firmar esos 2 que no eran ponentes, es claro que hay 8 senadores que quieren hacer un bloqueo institucional, que no quisieron hablar con el gobierno, no quisieron concertar, cosa que nunca antes había visto, Néstor, en el sentido de que nunca antes alguien no quería conversar con hojas o buscar qué se podía cambiar. Ministro, venga, tengamos una conversación seria, le propongo. Pero usted, ¿y por qué? ¿En qué no ha sido serio? Pues que usted tiene una larga experiencia parlamentaria. No me diga, ministro, que aquí el Congreso nunca le ha aprobado o le ha rechazado un proyecto a los gobiernos. Aquí los gobiernos todos los días se enfrentan a derrotas parlamentarias. Y usted me dice, ¿es la primera vez que derrotan a un gobierno? No me ha entendido, yo no he hablado que es la primera vez que derrotan, es la primera vez que no se debate ni se discute. No es cierto, ministro, no claro es cierto. Que sí. Usted, siendo parlamentario, presentó moción de archivo de muchos proyectos. Claro, pero no toda la comisión firmándola. No la firmó toda la comisión, la firmaron 8 de 14 y después no lo pero quisieron páreme discutir. bola, no me quiere entender, porque el que no quiere ser serio es porque no me quiere entender. Le vuelvo y repito, de 8 son 6 ponentes, los otros 2 no eran ponentes. Yo he hecho ponencias para archivo y se votan. Esta no se votó ni nadie la escuchó. Pero se va a votar el martes, ministro. Pues no se votó. Pero entonces ya para qué. Es lo que le estoy diciendo, ministro. Se reunieron unos señores y se pusieron de acuerdo. Oiga, no nos gusta esta reforma laboral. Pidamos que se archive. Así se llama, moción de archivo. Y no la han... Ministro, y no la han votado, ¿cierto? Se cayó la llamada. Ahí está, otra vez reconectando. Es el... Aló. Aquí estoy otra vez, ministro. Disculpe. Estamos al aire. No fue culpa mía. Estamos al aire. ¿Qué? ¿Se equivocó de dedo? No, yo no fui yo. La culpa fueron de ustedes. Ustedes siempre creen que el culpable soy yo de todo. No. Esta es culpa de la tecnología. Ministro, le estaba diciendo, a ver si nos ponemos de acuerdo para que la gente entienda. Se reunieron 8 congresistas, ¿cierto? Pidieron archivar la reforma laboral. El gobierno se entera de que es inminente, que era inevitable, porque esos 8 congresistas son mayoría. No se ha producido votación, la reforma laboral no ha sido discutida, esa discusión, esa propuesta de estos 8 no ha sido votada, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. No me he hecho entender, entonces yo, para no echarle la culpa a nadie, empecemos de nuevo, no me he hecho entender. Firman 6, siempre hay unos congresistas que son ponentes que firman la ponencia negativa o de archivo, ¿ok? Que se debe discutir primero según la ley quinta. Entonces, se colaron 2 que no tenían por qué firmarlo. Siempre, toda la vida, toda la historia dice que los que votan el archivo, los que quieren votar el archivo, que quieren presentar por ser negativa, la presentan y luego la vota. Nunca se ponía toda la comisión a firmarla el archivo y la negativo. Eso nunca había pasado porque alguien debatía o votaba. Lo máximo que había podido pasar era que presentaran la negativa y votaran el mismo día, lo cual hubiera sido, y hasta de pronto uno se incomoda, pero nunca había pasado que alguien no debata y no vote. ¿Me explico? Para que firmen 8. Es lo que le quiero decir, se colaron 2, firmaron 2 que no eran ponentes. Ok. Y se colaron 2 que no eran ponentes
¿Y qué es lo grave de todo lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que le molestó al gobierno, ministro? No, primero que todo, nosotros no estamos tan molestos como la gente cree, sino que ante un bloqueo institucional, ante unos 8 senadores que no quieren escuchar al gobierno, que no quieren escuchar, porque lo que va en esa reforma es cambiar 150, que ahí están las claves de fallos de la Corte, al mismo tiempo también están convenios internacionales y está el programa de gobierno de campaña del presidente Petro, que sacó el 51% de los votos, y ahí usted encuentra que no es un capricho, sino que eran los sindicatos de los trabajadores, si estoy hablando de la clase obrera. Entonces, Ministro, se me está cortando. Se me cortó ahí lo recuperé. Ministro, metámonos en el tema. De acuerdo, esto tiene salvación, ministro. Si pasa algo en la Comisión Séptima, me acaba de decir el ministro de Trabajo, si se reabre la discusión, ¿retiran la idea de la consulta popular? Esa es una discusión. Yo estoy por el proyecto de ley, porque para retirarla se necesita pues que la iniciativa que es del gobierno, el gobierno la diga. Ministro. Sí, yo estoy aquí. Sí, aquí estoy. Ministro, la consulta popular, se lo pregunto de otra manera, ¿tiene reversa o esto ya es una decisión ya andando y ya definitiva? Ya andando y ya definitiva. Okay, no. Porque se pueden hacer complementarias. Si hay un Congreso que además está tramitando una reforma laboral y además es respaldada por una amplia voluntad popular, dígame usted qué mejor para la tranquilidad de todos los colombianos y de todos los demás de que no tiene reversa ese tipo de reforma laboral, que actualmente hoy la tiene, porque mire lo que le voy a decir. Sí. En el Congreso ha habido transacciones, acuerdos, concertaciones, etcétera. Pero si la clase dirige, pero siempre ha habido ese tipo de negociaciones, transacciones o acuerdos o concertaciones si la clase dirigente quiere. Esta vez es claro que la clase dirigente no quiere, y no quiere básicamente porque buena parte de sus utilidades van debido a que la clase obrera no está bien paga, con base en lo que le acabo de decir que tendría las bondades esta reforma laboral. Ministro, ¿qué quiere decir amplia voluntad popular? ¿Cómo se imagina usted el escenario de la consulta popular? A ver, ¿cómo se tramita en este caso una consulta popular? El presidente de la República tiene que firmar la pregunta o lo que se va a consultar con la firma de todos los ministros. Se va al Senado de la República. Ahí tienen 30 días para decidir. ¿Qué significa decidir? Votar. Y se tramita como si fuera una proposición. Luego de esto, el presidente tiene 3 meses para convocar a las elecciones. Aclaremos eso. Usted como ministro del Interior lleva un proyecto. Esto es un proyecto. Una proposición. Se tramita como una proposición. Ok, una proposición. El gobierno propone una consulta popular sin preguntas ni nada. Simplemente el gobierno propone que haya una consulta popular. ¿Solo la intención? No, se pone en este caso. Y eso se necesitará más arquitectura jurídica, pero en este caso usted viene, coge y dice, usted está de acuerdo con una reforma laboral en la que, por ejemplo, la jornada nocturna empieza a partir de las 6, el pago de los recargos dominicales y festivos sea 100%, que la estabilidad jurídica sea de acuerdo a un proceso disciplinario, que los aprendices tengan un modelo de contrato donde se les paga el 60% del salario mínimo, etcétera. Entonces tendrían como unos sí y no dentro de esa pregunta general. Ministro, es decir, ustedes como gobierno tienen que llevar el listado de preguntas que van en la consulta popular para que el Congreso, para que el Senado la apruebe. Sí. ¿Y cuántas preguntas están pensando? Tiene que ser una, pero puede ser disgregada en otras. ¿Cómo así?
Como les acabo de decir, usted está de acuerdo con la reforma laboral. Por eso, no, pero eso no es, es decir, la consulta popular es sí o no, ¿cierto? La posibilidad, la alternativa es sí o no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, de acuerdo. Cada una de las anteriores, ¿quiere usted que la reforma, que la jornada diurna comience a tal hora? ¿Quiere usted tal cosa para los aprendices de... Exacto, porque usted está sustentando por qué quiere esa reforma laboral. Entonces, ¿en cuántas preguntas están pensando? No, una sola pregunta que contempla todos estos puntos. Para que usted entienda que cuando está votando por el sí a la reforma laboral, usted está votando porque en este caso se le reconozca más dinero a los aprendices cuando están haciendo prácticas. O sea, la consulta de la que estamos hablando solamente llevaría una pregunta. Una pregunta, pero con estos temas dentro de la pregunta. Pero me queda una duda. ¿Solamente están pensando en llevar a la consulta la reforma laboral, ministro? Es decir, no como dijo el presidente, la reforma a la salud y la reforma pensional. Él lo llamó reformas sociales, donde está la pensional, la laboral y la salud. Sí. Ministro, ¿ha contemplado usted? Perdóneme, aclaro esto. Sí. ¿Sería una pregunta por cada una de las reformas, ministro? No, insisto, es una sola pregunta donde van argumentados. Imagínese usted donde dice pregunta 1 y al lado después va unos punticos donde dicen la salud, entonces tendría un régimen especial para esto y esto, lo otro. Pero recuerde usted que la consulta es una consulta, no es que se vuelva ley si se aprueba. La consulta es para dar un respaldo y para que haya movilizaciones de indígenas, haya movilizaciones estudiantiles de la clase obrera, para que el Congreso vea que está en contravía de por qué fue elegido. Y además yo no veo un Senado de la República, porque hay gente que me dice que si eso va a pasar o no va a pasar, la proposición que se proponga para la consulta, yo no veo un Senado de la República diciéndole que no a el pueblo colombiano que elige al Congreso de la República, que no se pueda pronunciar sobre un proyecto de ley. Ministro, a ver, si es solo una pregunta y si en una pregunta van 3 reformas, yo le pido que me corrija si digo algo inexacto. Reforma laboral, reforma de la salud y reforma pensional, ¿cierto? Sí, reforma social sería. Por eso, una sola pregunta con contenido de 3 reformas es una pregunta de 3 páginas. No, porque usted pone los principales puntos donde usted no vaya a enredar a la opinión pública, por el contrario, son los mismos puntos de campaña que el presidente dijo y son los mismos puntos que convenios internacionales y fallos de la Corte se han sancionado, se han dicho. Estoy en una enredada, ministro, le confieso aquí, una enredada gruesa. ¿Por qué meten la reforma pensional que ya fue aprobada por el Congreso? Y que está evaluando la Corte Constitucional. Bueno, porque serían las reformas sociales. Es que lo uno no va en contravía a lo otro. Es que pero le van a preguntar a la gente, ¿usted quiere una reforma pensional que ya el Congreso, del que sabemos, del que decimos que hay bloqueo institucional, nos aprobó? ¿Esto qué sentido? Pero sería muy bueno que el pueblo colombiano se pronuncie sobre esa consulta, porque actualmente está en revisión en la Corte y no se trata de presionar a la Corte, pero sí es muy bueno que el pueblo en consulta popular opine o respalde este tipo de iniciativas, y que además se vea el contraste entre 8 congresistas que no quisieron ni siquiera debatir ni quisieron votar y que nunca se había visto que firmaran todos los miembros mayoritarios de una comisión, una plenaria. Es como si la plenaria del Senado firman 55 en una ponencia que solamente la tienen 8 o 10. Eso nunca ha pasado, me explico. Porque eso significa negarse a cualquier discusión. Entonces, eso es importante. El consultar al pueblo siempre será importante. El que la gente se exprese siempre será importante. Sí, pero ministro, usted que lleva tantos años en la política batiéndose ahí, pues las sentencias de la Corte Constitucional en el pasado, y específicamente vámonos al caso de la consulta anticorrupción, ha dicho que las preguntas tienen que ser individuales y una por una. Usted nos está diciendo lo contrario, ¿no? Nosotros vamos a preguntar sí o no y vamos a poner ahí unos puntos adicionales. A ver, cuando dice usted individuales, es que se van a determinar unas preguntas claras y específicas dentro de ese tipo en general que son las reformas sociales. A eso es lo que se refiere la sentencia, en que sean determinadas, claras y especiales, determinadas.
Claro, pero pregunta por pregunta, ministro. Por eso fue que la consulta anticorrupción no pasó. Sí. Bueno, vamos a ponerlo en la arquitectura que hay que armar. Sí, se podría poner pregunta por pregunta. Sí, ministro. La ley 132 del 94 dice que las preguntas que se formulen deben ser redactadas de forma clara, de tal suerte que pueda contestarse con un sí o un no. De acuerdo. Y es clara la ley diciendo, no podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado. ¿Cómo van a compaginar una pregunta sencilla con todo esto que usted nos dice que llevaría eventualmente el cuestionario o la explicación de lo que pretende el gobierno que se someta a discusión? Le he puesto varias veces, por ejemplo, que el dominical usted no le reconozcan el 75%, sino el 100%. Más claro y más determinado que eso. O que la jornada nocturna no empiece a las 6, sino a las... que no empiece a las 9 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Pero es decir, podrían ser perfectamente 100 preguntas. No, tampoco, no tiene que ser, como usted lo acaba de señalar, no tiene que ser el articulado ni el total de los articulados. Ministro, hablemos de tiempos. ¿Cuándo usted me acaba de decir, la consulta popular es irreversible, es un hecho que ya comenzó a andar? ¿Para cuándo se lo están imaginando ustedes? Bueno, primero hay que armar, déjeme decirlo en esa expresión, el paquete de lo que se va a preguntar de la consulta. Luego hay que firmarlo por los ministros. Yo creería que, póngale usted mal contado, 10, 15 días. Y habría que contar otros 30 días más que salga del Senado, y ahí el presidente tiene 3 meses, en los 3 meses siguientes, para llamar a elecciones o hacer la convocatoria de elecciones por medio de la registraduría, y se pudiera hacer en esos 3 meses. Entonces yo estoy hablando aquí sin tener pues mucho calendario en la mano, pero estamos hablando de junio y julio. Junio, julio de este año, sí, es la misma fecha. Póngale julio. Es la misma fecha que yo estaba imaginando. Y esto quiere decir, ministro, se nos van a cruzar 2 campañas, porque usted sabe que esto mete al país en modo campaña política. Esto va a terminar siendo, ministro, un plebiscito sobre el gobierno. Y usted